Hola, tenemos un circuito mixto bastante complejo y vamos a tratar de analizarlo, pero lo vamos a hacer por trocitos, ¿vale? Bien, lo primero que vemos aquí es que tenemos pues como conjuntitos, ¿no? de bombillas. Entonces vemos claramente que aquí pues, hay tres bombillas seguidas, ¿no? Una detrás de la otra. Esto se parece mucho, si lo analizamos por separado, se parece mucho a la asociación serie, ¿vale? Como vemos hay un elemento que va al siguiente, este va al siguiente y este va pues a lo que sea, ¿no? Al siguiente. Esto podríamos decir que estas tres están en serie. Bien, tenemos otro grupito, que son estas dos, que pasa lo mismo, ¿no? Entonces podemos ver cómo estas dos, pues parece que también están una a la continuación de la otra, es decir, podríamos decir que estas dos pues están también en serie. Y finalmente pues tenemos estas dos de aquí, que también podemos pensar que están en serie, ¿no? Que están una detrás de la otra. Bueno, ¿cómo comprobamos que esto que nosotros intuitivamente pues observamos, ¿no? Pues lo comprobamos con la intensidad, porque para que estén en serie pues tienen que tener la misma corriente. Y eso se ve muy bien en el dibujo. Entonces, veamos si estas tres están en serie. Para que estuvieran en serie, pues la corriente que atraviesa esta tiene que ser igual a la corriente que atraviesa esta y por lo tanto igual a la corriente que atraviesa esta. Vamos a comprobarlo. La corriente de esta rama vendría por aquí. Bueno, pues sube la corriente. Vemos que pasa por la bombilla número 3 y pasa por la bombilla número 4 y pasa por la bombilla número 5. Por lo tanto, podemos decir que estas tres bombillas, efectivamente, L3, L4 y L5, están en serie. Por lo tanto, su corriente, que vamos a llamar corriente pues 2, por ejemplo, esta es la misma para los tres, ¿vale? Bien, y será por lo tanto igual a la corriente que atraviesa la bombilla 3, a esta no le podemos llamar 2, le vamos a llamar IA. IA, porque la I2 va a ser la que atraviese la bombilla 2, entonces a esta le vamos a llamar IA. Esta sería la corriente I4 porque es la que va por el elemento 4 y esta sería la I5 porque es la que va por el elemento 5. Bueno, pues como la corriente es la misma en los tres, pues podemos decir que I3, I4 y I5 son iguales y además son iguales a IA, que es como hemos llamado esta corriente que va por esta rama de aquí, ¿vale? Entonces, pues ya sabemos que IA, que es la corriente naranja, por así decirlo, es igual a la que va por I3, por la bombilla 3, y es igual a la que va por la bombilla 4 y a la que va por la bombilla 5. ¿Y por qué? Pues porque están en serie, ¿vale? Y lo hemos comprobado. Por lo tanto, esta corriente de aquí, que ya hemos llamado IA porque nos apetecía, es la misma que la que atraviesa la bombilla L3, es la misma que la que atraviesa la bombilla L4 y es la misma que la que atraviesa la bombilla L5 y llega por aquí. Esta es IA, la naranja. Ahora vamos a ver qué pasa con la agrupación esta de aquí. Bueno, hemos dicho que estaban en serie, pero nos faltaba comprobarlo. Vamos a llamar a esta corriente que va por aquí, le vamos a llamar IB. Le llamamos IB. Y vamos a comprobar, bueno, esta sería la corriente que pasa por I6, porque esta es la bombilla 6, y esta se llama I7, porque es la corriente que pasa por la bombilla 7. Bueno, pues vamos a comprobar si estas dos están en serie. Si estas dos están en serie, se tiene que cumplir que I6 e I7 sean iguales. Veamos, la corriente que pasa por la bombilla 6 es la que viene por aquí, atraviesa I6, continúa y atraviesa I7. Por lo tanto, acabamos de ver que efectivamente tienen la misma corriente y le hemos llamado a esta corriente IB, ¿vale? Entonces, IB le hemos llamado así porque queremos. IB, por lo tanto, es igual a la corriente que pasa por la bombilla 6 y es igual a la corriente que pasa por la bombilla 7, porque están en serie. Y ahora vamos con el último grupito que hemos decidido y aquí pues tenemos una corriente que vamos a llamar una corriente I prima, ¿vale? Por ejemplo, y esta sería la corriente que va por la bombilla 1, así que se llama I1, y esta es la corriente que va por la bombilla 2, así que se llama I2. Y lo que tenemos que comprobar, si estos dos están en serie,
es que tienen la misma corriente. Bueno, pues lo vamos a ver, ¿no? Esta corriente sube por aquí, sube, 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 atraviesa la bombilla 1 y atraviesa la bombilla 2 hasta aquí, hasta este punto. Por lo tanto, sí que tienen la misma corriente. Vemos que I1 es exactamente igual a I2. Aquí no hay bifurcaciones ni nada. La corriente que va por aquí es la misma que la de I1 y I2. Entonces podemos decir que I', porque la hemos llamado así porque hemos querido, ¿vale?, es igual a I1 y es igual a I2. ¿Y qué más vemos? Porque también se ven más cosas, ¿vale? Se ve también una cosa curiosa, que es que la corriente esta rosa, ¿vale?, esta corriente rosa que tenemos aquí, que va por aquí y atraviesa I1 y atraviesa I2, llega a este punto de aquí. ¿Y qué pasa ahí con esa corriente? ¿Qué pasa con la I'? O la I1 o la I2, porque son iguales. Pues lo que pasa es que se divide en dos. Se ve claramente cómo se va a dividir en una rama que va por abajo, que se llama IB, y una rama que va por arriba, que se llama IA. Y de hecho, si os fijáis, IA vuelve por aquí, aquí tenemos IA que vuelve por la parte de arriba, es decir, IA hace este recorrido, pasa por las tres bombillas, pasa por las bombillas 3, 4 y 5, y B pasa por las bombillas 6, 7 y se junta otra vez con IA en este punto. Es decir, la corriente que obtenemos por aquí es la misma que estábamos metiendo por aquí, porque aquí hemos dividido esta corriente en una poca por arriba que se llama IA y una poca por abajo que se llama IB, es decir, I' es igual, se ve claramente, si tenemos agua, pues el agua que está aquí va a ser igual al agua que va por arriba y el agua que va por abajo, pues con la corriente pasa lo mismo. Entonces, aquí tenemos que por la tubería viene IA, por esta tubería viene IB y se vuelve a juntar, entonces aquí volvemos a tener la I rosa, ¿vale? Es decir, y la I que viene por aquí se divide en dos, que sería la IA más la IB. Y esto es lo que podemos ver del circuito, ¿vale? ¿Qué más podemos ver del circuito? Bueno, pues me vais a permitir que borre todo para ahora analizar, hemos analizado las corrientes. Entonces, con estas fórmulas que tenemos aquí, ¿vale?, donde ponemos que I' es igual a IA más IB, tenemos las ecuaciones que corresponden a la corriente. Pero nos faltan las ecuaciones que corresponden al voltaje. Entonces voy a borrar todo para que veáis cuáles serían las ecuaciones que corresponden al voltaje. Bien, nosotros cuando empezamos el circuito tenemos un voltaje aquí y otro aquí. Supongamos que el de abajo es de 0 voltios, ¿vale? Y el de arriba pues es un voltaje, supongamos A, es decir, aquí tenemos A voltios, ¿no? La cuestión es aquí cuántos voltios vamos a tener. Pues si aquí tenemos, pongamos 100 voltios, 100, pues aquí vamos a tener 100. ¿Y por qué tenemos aquí 100? Bueno, pues tenemos 100 porque entre este punto y este no ha habido ningún elemento que nos haya supuesto un gasto de voltaje. Por lo tanto, conservamos aquí los 100 voltios. Pero fijaros, aquí ya no vamos a tener 100 voltios porque aquí hay dos bombillas y estas dos bombillas han consumido algo de voltaje. ¿Y qué voltaje han consumido estas bombillas? Pues está consumido el voltaje de la bombilla L1 y esta ha consumido el voltaje de la bombilla L2. Vale, pues necesitaríamos saber cuál es la corriente para saber cuánto es este voltaje y cuánto es este voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje que consume L1 es igual a la resistencia que tiene la bombilla L1 por la corriente que la atraviesa. Y el voltaje en la bombilla L2 pues no es 100, porque está claro que los 100 los tenemos antes, pero aquí ya se habrá gastado algo, entonces en esta bombilla no tenemos 100, tendremos pues lo que indique su resistencia, R por la resistencia de la bombilla 2 por la corriente I2, ¿vale? Entonces, ¿cuánto voltaje vamos a tener aquí? Pues tendremos los 100 voltios, ¿no?, menos lo que haya gastado esta y esta, es decir, menos V1 menos V2. ¿Y cuánto tendremos aquí abajo? Pues aquí abajo, entre este punto y este punto no hay ningún elemento, aquí tendremos 0 voltios, ¿vale? Bien, ahora vamos a analizar estos circuitos. Bien, entonces, aquí vamos a tener ¿cuántos voltios? Pues miramos si de aquí hasta aquí hay algún gasto,
¿vale? Vemos que no, por lo tanto aquí volvemos a tener los 100 voltios que teníamos menos V1 menos V2. ¿Y en el tramo de abajo? En el tramo de abajo aquí, pues de aquí a aquí tampoco hay ningún elemento, por lo tanto tenemos también 100 menos V1 menos V2. Y después de las 3 bombillas, en este punto y en este, ¿cuánto tendremos? Bueno, pues no sabemos, ¿no? O sí lo sabemos, porque resulta que aquí hay 0 voltios, por lo tanto, de aquí a aquí no hay ningún elemento, ¿lo veis? Por lo tanto, podemos asegurar que aquí hay 0 voltios. Y si seguimos de aquí hasta aquí arriba, vemos que no hay ningún elemento, por lo tanto podemos asegurar que aquí hay 0 voltios. ¡Anda, caramba! Resulta que en este punto hay 100 menos V1 menos V2 y aquí 0. Y en este punto hay 100 menos V1 menos V2 y aquí hay 0. ¿Qué significa eso? Significa que esta agrupación completa y esta agrupación completa están en paralelo. Es decir, como se ve, esta rama está en paralelo con esta rama. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que tienen el mismo voltaje. Es decir, que si aquí hay 10 voltios y aquí 0, estos tienen 10 voltios. Y también los tiene la rama de abajo, es decir, que aquí habría 10 voltios y aquí habría 0. Es decir, que tendrían estas ramas, no las bombillas, sino las ramas. Es decir, entre este punto y este tiene que haber el mismo voltaje que entre este punto y este. Esto es lo que significa en este paralelo. Claro que este voltaje que hay aquí se va a repartir entre las 3 bombillas. Se tiene que repartir entre las 3 bombillas en función de la corriente que las atraviese. Esta corriente, recordar, era IA y esta sería IB. ¿Vale? Así que ahora solo nos falta, visto y entendido el circuito mixto, hacer un ejemplo para ver cómo se calcularían pues, las intensidades, los voltajes, etc. Vamos a hacer un circuito sencillito en el siguiente vídeo.